Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dulce Sámano, Y Jorge María. de Pabilo Mágico La Luz en tu camino. En este video vamos a hablar de qué son los grimorios. ¿Ya han escuchado? ¿Ya qué saben de los grimorios? A ver, Omar, yo sé que Omar es la parte histórica, que nos hable un poquito de la definición de qué es un grimorio y ahorita pues vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, un grimorio es un texto donde se recopila información acerca de una actividad. Yo me estoy refiriendo a actividad, puede ser cualquiera. El hecho de que se haya enfocado el concepto de grimorio exclusivamente a la actividad o prácticas mágicas, eso es algo que ya se limitó en la última etapa del siglo XVIII. Pero antiguamente todo conocimiento referente a cuestiones prácticas como las de navegación, cartas de conteo, de contaduría, cartas de jurisprudencia, o sea, los manuales estaban escritos en algo que se llamaban grimorios, que en francés es grimoire, que quiere decir gramática. O sea, son libros de gramática y estaban estudiados de esa manera porque daban las reglas de escritura y reglas de acción de alguna actividad. Si trasladamos ahorita el término moderno de grimorio, podría ser un manual ahorita de una planta eléctrica. Te dice cómo funciona la planta eléctrica a partir de experiencias ya hechas. O sea que tal cual, o sea, un grimorio es un texto que se escribe a través de las experiencias. No, ya es la parte ver. final de un proceso de conocimiento. Pero a través de las experiencias. A través de la experiencia, es algo ya comprobado. Ok, es algo que yo quería como dejar en claro, que es a través de la experiencia de alguien en particular o de un tema en particular, porque hay grimorios, ahorita les vamos a mencionar algunos, pero es para que tengan en claro qué tal cual es un grimorio, y por eso no es algo, o sea, no puede ser una sola cosa, por eso nosotros les enseñamos a la portada, porque pues tal cual este es un formulario. Aquí es de aceites mágicos, pero por eso ya es a través de pues, la experiencia, como dice Omar, ya algo ya comprobado de que ya está pues tal cual en un libro. Dejen, trato de no mover la mesa porque si no vamos a salir así de... Sí, bueno, entonces el grimorio, ya en el sentido, toma esas palabras en la época medieval, se dio como auge desde el comienzo de la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque ahí se comenzaron a imprimir libros y libros y libros y libros. Y la gente tenía, uno de sus mercados principales era la venta de libros de la actividad intelectual. Y la imprenta se utilizó principalmente para escribir dos cosas: la Biblia y la filosofía platónica. Pero también en menor medida, el conocimiento en general. Hay que tomar en cuenta que el conocimiento, la práctica mágica no se separaba de la práctica de la ciencia en la Edad Media, ni antes de la Edad Media. Todo era un conjunto de cosas. Entonces el que hablaba de magia también hablaba de física, de química y de biología. Entonces también sabía de herbolaria, de alquimia o combinación de compuestos químicos y del movimiento planetario. Entonces muchos de los primeros grimorios están enfocados a describir comportamientos planetarios, a hablar de plantas medicinales, a hablar de alquimia, de la combinación de los compuestos químicos y cómo se podían combinar para hacer un tercer compuesto o cuarto compuesto. Interesante. Esos eran los grimorios originales, pero también, insisto, todo en esa época estaba mezclado. También, aparte en el caso de la alquimia, las sustancias tenían alma. Entonces no solamente describían el proceso en el cual una sustancia cambiaba, sino que trataban de inducir a través de los procesos y los intercambios de energía de las naturalezas esotéricas y ocultistas, las almas de las sustancias y su transformación. Actualmente la alquimia moderna, nada más tiene enfocada la transmutación mental y espiritual. Antes era la transmutación mental, espiritual y material. Para que se entienda, si yo, por ejemplo, combino sustancias, lo que buscaban los alquimistas de siempre, ¿no? La transformación del plomo en oro. Lo que ellos buscaban era combinar las almas del oro y del plomo para cambiarla a un alma áurica, que es el alma de oro. Pero la pregunta sería, ¿podía hacer esto sin necesidad de una reacción química y solamente transmigrando la sustancia, el alma del plomo en oro?
Entonces todo eso se la pasaron discutiendo los alquímicos. También acerca de si las plantas, por qué las plantas podían sanar, de ahí podían sacar medicinas. ¿Por qué los astros se mueven? ¿Por qué se mueven? Porque se mueven los astros. Y uno de los temas muy recurrentes con respecto a los astros que aparecían en los grimorios antiguos eran las melodías celestiales. Ya desde los griegos... ¿Melodías? Melodías. ¿Qué son las melodías? Las melodías, se supone que desde los griegos ya los planetas al girar alrededor del Sol, porque ya se sabía desde los griegos, ya se sabía que el Sol era uno de los... que ya los planetas giraban alrededor del Sol. Emitían sonidos, y esos sonidos le llamaban las melodías. Entonces los pitagóricos, que fueron los que hicieron el pentagrama moderno y la división en cuartos y en medias de la música moderna, buscaban esos tonos, y así se discutió durante toda la Edad Media, y todo eso estaba escrito en los grimorios. Si hablabas de un texto de astrología, inevitablemente tenías que hablar de astronomía, porque estaban unidas, estaban mezcladas, no había una división entre esas dos. Todo estaba mezclado. Aquí tengo una duda. Si por ejemplo yo escribo un libro a través de mis experiencias, que ya yo los comprobé, ¿se podría decir que yo podré escribir un grimorio? Sí, puedes hacer un grimorio. Un grimorio tiene un proceso. Necesitas haber pasado por un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Que tú misma te hayas sentado y practicado las cosas que tú dices que puedes hacer. O practicado y darte contra la pared. Ajá. O sea, ya una... Aquí ahí comprobé si sí puedes o no puedes. Exacto, eso era lo que hacían los ocultistas medievales. Y no solamente los medievales, los ocultistas de todo el mundo, ¿no? Se metían a la práctica a tal grado que se topaban con pared y tocaban y muchas veces hasta que decían, no funcionó A, no funcionó B, no funcionó C, pero D sí me funcionó, y me funcionó cuando hice todo esto. Entonces, el grimorio es la parte final de un proceso de aprendizaje, no es el inicio ni es la mitad. Ya, o sea, por eso ya es a través ya cuando tienes toda la experiencia y ya lo comprobaste de que sí funciona. Ajá. Y así puede ser. Por eso, un grimorio que se viene mucho a la mente creo que es el grimorio de Salomón. Sí, las clavículas de Salomón. Ese, que trae muchos símbolos. Sí, tiene los 72 símbolos de Salomón, y tiene, está dividido en dos grimorios. Es un libro dividido en dos libros. El Ars Magna, que es ahí Salomón, supuestamente, eso, a ver, para empezar. Las clavículas de Salomón no lo escribió Salomón. Las clavículas del libro, el grimorio de las clavículas de Salomón se escribió en el siglo XV. Es un libro medieval, no tiene más allá atrás. Lo que pasa es de que la gente, sobre todo en el ocultismo, que es muy delicado establecer bases firmes para decir que un conocimiento es real, apelan a la falta de documentación, a la falta de evidencia física de qué tan antiguo puede ser un conocimiento. Entonces, las personas de la Edad Media, el conocimiento que se creó en la Edad Media, no podían decir que era conocimiento nuevo. Entonces lo que dijeron es, lo que pasa es que este conocimiento viene desde los egipcios. Entonces ya les daban como 2000 años de antigüedad a un conocimiento que tenía como 10 años. Algo parecido a lo que pasa ahorita. Nada más que Entonces las clavículas de Salomón son ese caso. Se escribió en el siglo XV, pero se le adjudica el libro al rey Salomón. O sea, como 3000 años antes, ¿no? Está muy interesante ese de los grimorios. De hecho, yo lo tengo, fue uno de los primeros que llegó a mí y está... Uh-huh. A mí me gusta. De hecho, los símbolos yo los ocupaba. Hasta así les digo. Yo los ponía en mi trabajo. Ya saben que yo siempre he sido así como que... Donde quiera que estaba, imagínate, si estaba en una institución bancaria y tenía mi locker, cada quien tenía su locker, bueno, yo en mi locker ponía mis símbolos y obviamente todo el mundo me veía así como que raro, pero funcionaba porque nadie se acercaba a mi locker. Igual en una parte donde ya cambié de área y tenemos una cocinita para pues todos los del piso y pues obviamente ahí cada quien dejaba su comida, luego agarraban así que dejabas una leche y cuando te das cuenta ya no tenías leche, porque pues ahí te comías tu cereal con leche, pues yo le puse símbolos a la caja de leche, sí funcionó porque desde ahí ya nadie la agarraba.
Pues les da más miedo. Yo hacía eso, ahora sí que les hablo desde mi experiencia con ese libro que llegó a mí, porque fue de los primeros. A mí me gusta mucho la simbología y ese de los grimorios en particular tiene muchos símbolos. ¿Algún otro que nos quieras hablar, Omar, de grimorios? Bueno, nada más deja termino de hablar de las clavículas de Salomón, que es el Ars Magna. En el Ars Magna se supone que el libro te enseña a ser una persona más intelectual, más inteligente, a leer, a hacer lectura rápida. O sea, son cuestiones más intelectuales. Es donde digo que estaba mezclado. O sea, no te hablaba de magia el Ars Magna, te hablaba de... Bueno, sí es una magia, pero una magia enfocada a ser más hábil mentalmente, a ser más inteligente. Y prácticamente era ponte a leer mucho, haz 1000 veces la letra A, o sea, te ponía a trabajar. Entonces tú generabas una habilidad, la creabas, la tallabas. Y estaba la parte mágica que es el Ars Goetia. El Ars Goetia Goetia viene del griego de que es cabra, quiere decir cabra. Y ahí habla acerca ya de la actividad mágica, pero cómo someter y hacer que los demonios, que son los 72 demonios de Salomón, hagan lo que tú quieras. Entonces... Así de... Algunos de seguro ya estarán tomando nota. Tomen notas, Lars Goetia. Esos son las clavículas de Salomón. Hay otro libro que se llama Album Maleficarum. El Album Maleficarum es del siglo X, es mucho antes. Y en el siglo X, que es más o menos es el siglo 1100. Es que lo hago así porque de repente, ya saben, aquí le encanta pegar en la mesa. Ay, siento que no se estaba así la cámara como rebotando. Entonces ahí en el 1100 estaban los templarios, porque te digo, tenían hay historia de los grimorios, ¿no? En el siglo X estaban los templarios en apogeo y Albanum Maleficarum tiene como fin el trabajar con el dios Cabra, que es el dios de la magia para unas partes de Europa, sobre todo las paganas. Entonces, al mismo tiempo estaban los templarios en Europa, y ahí no hay que olvidar que a los templarios se les acusó de adorar una cabra, que está asociada al Albarum Maleficarum. Entonces ahí es donde les metieron el pie, o sea, no les pusieron el dios cabra, como el dios de una cabra blanca, de hecho, sino les pusieron a Baphomet, que es una cabra negra. Es que de hecho, al mencionar cabra, de seguro la mayoría piensa en el demonio, ¿no? En un demonio. Sí, pero no, es una forma de trabajo energético. También está en el siglo XIII el Pentatrix, que es una traducción de la obra en árabe de Gayat al-Hakim, y trata de la influencia del cosmos en la Tierra, los espíritus y las formas y cómo atraparlos. Es decir, es un libro que ya te habla de astrología principalmente. No te habla acerca del movimiento energético, pero es un grimorio que te enseña a hacer cartas astrales, a predecir un eclipse, a esperar el próximo cometa, a ver las fases de la luna, en qué posición va a estar la luna, cuándo, y el sol, en qué año va a ser más calor, etcétera, de acuerdo a las posiciones del sol y de la luna. Entonces, este libro sí es más como de astronomía y climático, pero tenía mucho de astrología porque te hablaba de los planetas como espíritus. Entonces, y era un grimorio, ¿no? Y estaba comprobado, ¿por qué? Porque predecía eclipses, predecía la llegada de los cometas, predecía las fases lunares. Es algo comprobable. El otro es el Grimorium Verum. El Grimorium Verum es un libro todavía más nuevo. Ese es de finales del siglo XVIII. Y se lo adjudican, otra vez los europeos, se lo adjudican todavía a épocas egipcias. O sea, 2000 años atrás, cuando el libro no es viejo, el libro es de finales de 1800 y está basado en el libro de las clavículas de Salomón. Este libro me parece interesante, tiene mucho, o sea, tú lees el Grimorium Verum y tiene un 80% de las clavículas de Salomón modernizada. Pero tiene otras cosas interesantes que eran de práctica común en la Edad Media y en el siglo XIX, perdón. Y era que
te habla de ritos bien locos, o sea, ritos que no pueden ser. Porque no pueden ser. Porque ya son, o sea, son ya son supersticiones. ¿A qué te refieres? Da un ejemplo. Ya, y con eso vamos cerrando porque... para que vamos cerrando, a ver, da un ejemplo de por qué no pueden ser. Por ejemplo, cuando en uno de los de los ejercicios energéticos que te dice el Grimorium Verum, casi todos son de amarres. Son para ser amarres, para ser invisible y para tener poder y para hacer que el otro domine. Cosa que eso ya no está en la clavícula de Salomón. En la clavícula de Salomón te habla de dominar demonios y te habla de dominar personas. O sea, ya es el pensamiento ya más moderno. Me gusta más la de dominar demonios. Y este es un pensamiento ya más moderno. Bueno, es que ahí les tenemos, todavía no hemos hablado, pero ya también de la parte, ya nos han pedido hacer videos también de demonología. Y pues ya también le estamos preparando esos videos. De hecho, si a ustedes les interesa algún tema en particular, escriban en los comentarios. No sé, algo más que quieras agregar, Omar, antes de cerrar el video. Igual no sé si ustedes ya conocían estos grimorios, si ya conocían que era un grimorio. También pongan en los comentarios si ya han leído alguno de estos. Porque el de Salomón creo que es el más famoso. De ahí en fuera creo que los otros no son tan sonados. No, pero son parte de la biblioteca ocultista de cualquier persona que quiera aprender este tipo de cosas. ¿Es que tome nota? Está también otro grimorio que es el de Abramelín el Mago, que también es un grimorio medieval. Ahora, ojo, el ocultismo no es europocéntrico ahorita el ocultismo que se da más a conocer, porque es lo que se conoce, pero todo el mundo tiene sus propios principios místicos. Que se conozca más la europea, pues es por una moda. Pero también tenemos una mística oriental, la hindú, por ejemplo, es muy, muy rica. De hecho, para cerrar, yo creo que concluiría para que se den cuenta que cualquier grimorio europeo está por debajo de la filosofía hindú, del pensamiento hinduista, y en el manejo de energía hinduista, es, por ejemplo, si hablamos de la historia del Bhagavad Gita en Europa. El Bhagavad Gita es un libro de los Vedas, que puede ser interpretado no como un grimorio, pero porque tiene mucha de literatura, filosofía y magia. Yo creo que en otro video les hablábamos de justo bueno, a mí me cuesta trabajo pronunciarlo, el Bhagavad Gita. ¿Ves? Pero, pues ahora sí que aquí pongan en sus comentarios qué opina esta parte de los grimorios, les interesa que les hablemos de otros temas en particular. Ahora sí que nos encanta leer sus comentarios, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Omar? No, que los busquen y los lean si les interesa. Y ahí nos ponen qué les pareció. Síganos por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dulce Sámano. Y Jorge Díaz. De Pablo Mágico, la luz en tu camino.